Hoy muere un héroe. Hoy muere uno de los pocos hombres que tuvo la valentía de enfrentar a la chapiza. Estas fueron una de las palabras que se le dedicó a Harfuch en su funeral. Sin embargo, cuando parecía que lo peor había pasado, ocurrió lo inesperado. ¿Quieres descubrir qué pasó? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La muerte de Omar García Harfuch fue un capítulo tan brutal como problemático en la historia reciente de la guerra contra el narcotráfico en México. Su caída ocurrió en un enfrentamiento que dejó en evidencia tanto la ferocidad de la chapiza como la vulnerabilidad de uno de los hombres que alguna vez fue considerado intocable. Fue un evento cuidadosamente planeado por el cártel, una emboscada que no solo buscaba eliminarlo, sino enviar un mensaje contundente al gobierno y al país entero. Nadie, ni siquiera Harfuch, podía escapar de su alcance. Todo comenzó en la madrugada de un viernes, cuando Harfuch viajaba en un convoy reducido por una carretera que serpenteaba a través de un área montañosa en el estado de Sinaloa. Desde hacía semanas había estado en la mira de la chapiza, quienes veían en él no solo a un enemigo, sino a un símbolo de la resistencia gubernamental. Aunque Harfuch era consciente del peligro que lo rodeaba, había subestimado la capacidad del cártel para rastrear cada uno de sus movimientos. En este caso, su confianza resultaría ser su perdición. La planificación de la emboscada fue meticulosa. Durante días, los operadores de la chapiza siguieron los movimientos de Harfuch y su equipo, utilizando informantes infiltrados y tecnología avanzada para determinar su itinerario. La carretera que eligieron para el ataque era ideal. Un tramo estrecho rodeado de vegetación espesa que ofrecía pocas opciones para escapar. En la noche anterior al ataque, un grupo de sicarios armados con rifles de asalto, lanzacohetes y explosivos tomó posiciones estratégicas a lo largo de la ruta, asegurándose de que no había forma de que Harfuch escapara. El convoy de Harfuch, compuesto por 3 vehículos blindados, avanzaba con cautela por la carretera, cuando de repente, el silencio de la madrugada fue roto por una explosión ensordecedora. Una carga explosiva colocada en el camino había detonado, destruyendo el primer vehículo y bloqueando la ruta para los demás. En cuestión de segundos, los sicarios abrieron fuego desde ambos lados de la carretera, creando un infierno de balas y explosiones. Harfuch, que viajaba en el segundo vehículo, reaccionó con rapidez. Ordenó a su equipo tomar posiciones defensivas mientras intentaban retroceder para escapar de la trampa. Sin embargo, los sicarios ya habían anticipado este movimiento y habían colocado más explosivos en la retaguardia. Cuando el tercer vehículo intentó maniobrar, otra explosión lo dejó inmovilizado, atrapando a todo el convoy en un estrecho corredor de muerte. El enfrentamiento que siguió fue una demostración de la brutalidad de la chapiza y la desesperación del equipo de Harfuch. Durante más de 30 minutos, las balas llovieron sobre los vehículos blindados, perforando incluso las capas más resistentes de los cristales y las puertas. Los hombres de Harfuch, aunque entrenados y bien armados, estaban en desventaja numérica y estratégica. Uno por uno comenzaron a caer, sus gritos mezclándose con el estruendo de las armas. Dentro de su vehículo, Harfuch mantenía la calma, pero sabía que las probabilidades estaban en su contra. Intentó comunicarse con los refuerzos, pero las señales estaban bloqueadas. Otro movimiento calculado por la chapiza para asegurarse de que no habría ayuda. Finalmente, cuando las balas comenzaron a atravesar las paredes del vehículo, supo que no había más opciones. Con un último grito de comando, ordenó a sus hombres salir y enfrentar a los sicarios cara a cara, con la esperanza de abrirse paso a través del fuego. Lo que siguió fue una lucha desesperada y desigual. Harfuch, armado y con un rifle de asalto, lideró a los sobrevivientes en un intento por romper el cerco. Su valentía fue innegable. Disparó con precisión y logró abatir a varios de los sicarios, pero la cantidad de atacantes era abrumadora. En ese momento, mientras intentaba cubrir a uno de sus hombres heridos, una bala lo alcanzó en el costado, haciéndolo caer al suelo.
A pesar del dolor, se levantó y continuó luchando, hasta que un segundo disparo, esta vez en la pierna, lo dejó inmovilizado. Los sicarios aprovecharon el momento para acercarse. Harfuch, sin municiones y sin fuerzas, fue rodeado por varios hombres armados. Uno de ellos, que parecía ser el líder del grupo, se acercó lentamente, sosteniendo un arma mientras observaba al hombre que había sido una espina en el costado de la chapiza durante tanto tiempo. Sin mediar palabra, disparó un tiro a quemarropa que impactó en el pecho de Harfuch, terminando con su vida de manera instantánea. La escena que quedó atrás fue devastadora. Los cuerpos de los hombres de Harfuch yacían esparcidos por la carretera, junto con los restos humeantes de los vehículos destruidos. Los sicarios, antes de retirarse, grabaron un video en el que mostraban el cuerpo de Harfuch como un trofeo de guerra. En el video, uno de ellos levantaba la cabeza inerte de Harfuch mientras declaraba con voz fría: "Así terminan los que se atreven a enfrentarse a nosotros. Esto es solo el comienzo". El video fue subido a redes sociales y se viralizó rápidamente, dejando al país en estado de shock. El impacto de la muerte de Harfuch fue inmediato y profundo. Para muchos él había sido un símbolo de esperanza, un hombre dispuesto a luchar contra el narcotráfico a pesar de los riesgos. Su muerte no solo dejó un vacío en la estructura de seguridad del país, sino que también envió un mensaje inquietante sobre el poder y la impunidad de los cárteles. En las horas siguientes al ataque, las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación, tristeza y temor. Las imágenes del enfrentamiento, así como el video de la chapiza, circularon ampliamente, alimentando el debate sobre el estado de la seguridad en México. En el gobierno, la noticia cayó como una bomba. El presidente, visiblemente afectado, ofreció un discurso en el que condenó el ataque y prometió que los responsables serían llevados ante la justicia. "Hoy hemos perdido un valiente servidor público", dijo, "pero su lucha no será en vano. No descansaremos hasta desmantelar a los responsables de esta atrocidad". Sin embargo, para muchos, las palabras del presidente sonaron vacías. Después de todo, ¿cómo se podía confiar en un sistema que había permitido que uno de sus mejores hombres fuera emboscado y asesinado de manera tan brutal? Mientras tanto, la chapiza celebraba su victoria. Para ellos, la muerte de Harfuch no solo era una venganza por los golpes que les había asestado en vida, sino también una oportunidad para reforzar su control y enviar un mensaje a sus enemigos y al gobierno: nadie estaba a salvo. En las semanas siguientes continuaron desafiando al Estado con una serie de ataques y amenazas, consolidando aún más su reputación como una fuerza imparable. Su funeral. Desde las primeras horas de la mañana, un flujo constante de vehículos oficiales y de seguridad comenzó a llegar al lugar del servicio, un salón designado especialmente para honrar a figuras destacadas del país. Las calles circundantes estaban bloqueadas, y cientos de policías, militares y agentes federales formaban un perímetro que garantizaba la seguridad de los asistentes. La atmósfera era tensa, pero también impregnada de respeto y dolor. Los hombres y mujeres de las fuerzas del orden, muchos de los cuales habían trabajado codo a codo con Harfuch, mantenían una formación estricta, sus rostros serios reflejando tanto la pérdida como la determinación de continuar la lucha. En el centro del salón, el féretro de Harfuch, cubierto con la bandera de México, reposaba en un pedestal rodeado de coronas de flores blancas y velas encendidas. Una guardia de honor compuesta por miembros de élite de las fuerzas de seguridad se turnaba para custodiar el ataúd, un símbolo de la reverencia y el respeto que le profesaban. Los nombres de los hombres caídos junto a él en la emboscada también fueron mencionados, sus sacrificios reconocidos como inseparables del legado de Harfuch. Los primeros en llegar fueron los familiares más cercanos de Harfuch. Su madre, visiblemente afectada, fue recibida con brazos y palabras de consuelo de otros asistentes. Su esposa, que había revelado secretos perturbadores sobre él semanas antes, llegó acompañada de sus hijos. Aunque su presencia generó murmullos entre algunos, su rostro reflejaba un dolor genuino. Se mantuvo en silencio, observando cómo otros se acercaban al féretro para rendir sus respetos. Sus hijos, en cambio, no pudieron contener las lágrimas al despedirse de su padre,
un hombre que a pesar de sus defectos había sido para ellos una figura de amor y protección. A lo largo de la mañana, una serie de discursos en honor a Harfuch fueron pronunciados por colegas, amigos y figuras políticas. Uno de los más impactantes fue el del presidente de México, quien a pesar de las críticas hacia su administración, hizo un esfuerzo por destacar los logros de Harfuch en la lucha contra el narcotráfico. Omar García Harfuch no fue un hombre perfecto, comenzó el presidente con voz grave, pero su valentía, su dedicación y su sacrificio son un recordatorio de que hay quienes están dispuestos a dar todo, incluso su vida, para defender a nuestro país. Hoy honramos a un hombre que enfrentó a las fuerzas del mal con una determinación inquebrantable. Las palabras del presidente fueron seguidas por un aplauso solemne, aunque no exento de cierto escepticismo. Muchos de los presentes, especialmente aquellos que habían trabajado más cerca de Harfuch, sabían que su legado era complicado, lleno de matices y sombras. Sin embargo, ese día no era para juzgar, sino para recordar y honrar. El siguiente en hablar fue un comandante de la Policía Federal que había servido bajo las órdenes de Harfuch durante años. Harfuch era más que un líder, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Era un hombre que no pedía a sus hombres hacer nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Estuvo con nosotros en las calles, en los operativos, enfrentando el peligro cara a cara. Su valentía inspiró a todos los que tuvimos el honor de trabajar con él. El comandante concluyó su discurso mirando directamente al féretro. Descansa en paz, mi amigo. Nosotros continuaremos la lucha. Uno de los momentos más emotivos del funeral fue cuando un agente de rango medio, cuya vida había sido salvada por Harfuch en un operativo años atrás, tomó la palabra. Con lágrimas en los ojos, recordó cómo Harfuch lo había sacado de una situación que parecía imposible, arriesgando su propia vida en el proceso. Si estoy aquí hoy es gracias a él, dijo. Era un hombre que se preocupaba por sus hombres, que creía en lo que hacía y que nunca dudó en enfrentarse al peligro para protegernos. Las palabras de los colegas de Harfuch fueron seguidas por un momento de silencio, roto solo por los sollozos de los presentes. Luego un coro entonó el himno nacional, llenando el salón con una mezcla de solemnidad y esperanza. La música resonaba como un recordatorio de que, a pesar de las pérdidas, la lucha debía continuar. Fuera del salón, cientos de personas se habían reunido para rendir homenaje a Harfuch. Muchos eran ciudadanos comunes que, aunque no lo conocían personalmente, admiraban su valentía y lo veían como un símbolo de resistencia contra el narcotráfico. Otros eran compañeros de las fuerzas del orden que no pudieron entrar al salón, pero que querían mostrar su respeto. Algunos llevaban flores, otros simplemente observaban en silencio, sus rostros marcados por la tristeza y el respeto. El clímax de la ceremonia llegó cuando el féretro fue escoltado fuera del salón por la guardia de honor. A medida que el ataúd avanzaba, los asistentes se pusieron de pie, ofreciendo un saludo final a Harfuch. Afuera, una formación de helicópteros sobrevoló el área, un gesto simbólico que subrayaba su compromiso con la seguridad del país. En el cementerio la escena era igualmente solemne. El féretro fue colocado en su lugar final mientras una salva de disparos resonaba en el aire, un tributo militar que marcaba el final de la ceremonia. Los familiares se acercaron por última vez al ataúd, dejando flores y palabras de despedida. Su madre, con lágrimas en los ojos, murmuró algo que nadie más pudo escuchar. Su esposa, aunque permaneció en silencio, pareció reflexionar profundamente mientras colocaba una rosa blanca sobre el féretro. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. Un final inesperado. Mientras el féretro de Harfuch descendía lentamente al suelo, los familiares y compañeros cercanos permanecían en silencio, algunos llorando abiertamente, otros observando con rostros marcados por la tristeza. En el aire flotaba una mezcla de solemnidad y respeto, subrayada por la presencia de agentes de seguridad que se mantenían atentos,
aunque confiaban en que las estrictas medidas de protección serían suficientes para prevenir cualquier incidente. Nadie podía imaginar que la chapiza ya estaba cerca, lista para ejecutar un golpe que sería recordado como una de las acciones más audaces y despiadadas en su historia. Los primeros indicios del ataque fueron casi imperceptibles. Un murmullo comenzó a extenderse entre los asistentes cuando en la distancia se escucharon los ecos de motores que se acercaban rápidamente. Los agentes de seguridad que ya estaban en alerta comenzaron a comunicarse frenéticamente a través de sus radios, tratando de determinar qué estaba sucediendo. Algunos vehículos oficiales intentaron bloquear los accesos al cementerio, pero ya era demasiado tarde. De repente el estruendo de las balas rompió el silencio. Desde varios vehículos que se detuvieron abruptamente cerca del lugar, hombres armados comenzaron a disparar indiscriminadamente, apuntando tanto a los presentes como a las fuerzas de seguridad. La multitud, que hasta ese momento había estado sumida en el dolor, se sumió en el pánico. Los gritos de los asistentes llenaron el aire mientras intentaban correr para ponerse a salvo, pero el lugar estaba cercado y las salidas eran pocas. Los sicarios de la chapiza, vestidos con equipo táctico y portando armas de alto calibre, avanzaron rápidamente, disparando contra cualquier cosa que se moviera. Su objetivo principal era claro: sembrar el caos y enviar un mensaje contundente de que ni siquiera en la muerte Omar García Harfuch estaría libre de su alcance. A medida que avanzaban, disparaban contra los vehículos oficiales, destruyéndolos y obligando a los agentes de seguridad a retroceder. En medio de la confusión, los hombres que formaban parte de la Guardia de Honor de Harfuch intentaron montar una defensa. Con escudos y armas cortas formaron una línea frente al féretro, tratando de protegerlo y evitar que los atacantes se acercaran. Sin embargo, estaban superados tanto en número como en armamento. A pesar de su valentía, varios cayeron rápidamente bajo el fuego intenso de los sicarios. Los familiares de Harfuch, que hasta ese momento habían estado junto al féretro, fueron evacuados apresuradamente por los agentes de seguridad. Su madre, aunque visiblemente aterrorizada, se negó a abandonar el lugar hasta que otros miembros de su familia estuvieran a salvo. «No me voy sin mis nietos», gritó, mientras era escoltada hacia un vehículo blindado. Su esposa, que sostenía a uno de los hijos de Harfuch, corrió entre la multitud, con lágrimas en los ojos y una expresión de puro horror. Mientras tanto, los atacantes continuaban avanzando. Su objetivo no era solo crear caos, sino también de asegurarse de que el funeral de Harfuch se convirtiera en un espectáculo macabro. En un momento particularmente perturbador, uno de los sicarios tomó un megáfono y comenzó a gritar mensajes dirigidos al gobierno y a las fuerzas de seguridad presente. «Esto es solo el comienzo», decía. «Si no retroceden, esto será su destino. Ni en la vida ni en la muerte podrán escapar de nosotros». A pesar de la intensidad del ataque, algunos agentes lograron mantener la calma y organizar una respuesta. Un grupo de élite que había sido desplegado como medida de precaución logró flanquear a los atacantes desde un lado, iniciando un feroz tiroteo que obligó a varios sicarios a retroceder. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El lugar estaba lleno de cuerpos heridos y el pánico entre los asistentes era incontrolable. En medio del caos, el féretro de Harfuch, que había sido el centro de atención al comienzo de la ceremonia, quedó abandonado en el suelo. Uno de los sicarios, en un gesto que parecía diseñado para humillar tanto a Harfuch como a sus seguidores, se acercó al ataúd y lo abrió. Aunque no tocó el cuerpo, colocó un mensaje escrito sobre él antes de retirarse rápidamente. El contenido del mensaje, que fue recuperado más tarde, era simple pero escalofriante. «Ni siquiera en la muerte puedes escapar de nosotros». El ataque duró aproximadamente 20 minutos, pero la destrucción que dejó a su paso fue inmensa. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, los sicarios ya habían desaparecido, dejando tras de sí una escena de horror. Los vehículos destrozados, los cuerpos de los agentes y civiles caídos, y el ataúd profanado de Harfuch eran testigos mudos de la brutalidad del ataque. Los sobrevivientes, muchos de ellos en estado de shock, comenzaron a ser evacuados mientras los equipos médicos trataban de atender a los heridos. La noticia del ataque se difundió rápidamente, causando indignación y horror en todo el país.
Las imágenes del lugar transmitidas por los noticieros y compartidas en las redes sociales mostraban la magnitud de la violencia. Para muchos, el hecho de que la chapiza hubiera sido capaz de llevar a cabo un ataque tan audaz en un momento tan simbólico era una señal de que el poder del cártel había alcanzado los niveles inimaginables. En los días siguientes, el gobierno prometió tomar medidas drásticas para responder al ataque, pero el daño ya estaba hecho. El funeral, que debía haber sido un homenaje solemne a un hombre que había dedicado su vida a luchar contra el narcotráfico, se había convertido en un recordatorio brutal de que esa lucha estaba lejos de terminar. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.